Buenas noches, Hare Krishna. Mi nombre es Ananta Shesha Das y vamos a continuar con la lectura de la India Misteriosa de Vamana Das. Para los que no se hayan enterado quién es Vamana Das, él fue uno de los primeros devotos occidentales. Él se inició en los 30 eh, en la Gaudiya Math, que es básicamente como el origen de todo lo que vino aquí en Occidente gracias a Srila Prabhupada. Y y antes de comenzar nuestra lectura, vamos a hacer una oración. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nos disculpen a mis gatos, andan dando lata por acá atrás. Este, Vamos a, ahora sí a comenzar nuestra lectura. Voy a compartir pantalla. Disculpen, disculpen a mis gatos, están locos, les agarra la locura nocturna. Ah, sí. Los demonios también son almas, dijo Sri enfáticamente. Tenemos que luchar con los demonios, son obra de Dios. Y los dictadores de los que usted tiene miedo son enanos comparados con los poderosos demonios que gobernaron el mundo en los tiempos pasados. Cuando Krishna descendió a la tierra, pero cuando Krishna los mató o puso el pie sobre sus cabezas, ellos entraron en el reino de la luz divina. El joven americano fijó la vista en el suelo. Quejumbroso como un niño somnoliento, dijo: No quiero vivir en Kali Yuga, el reino de la superstición. ¿Por qué no podemos nosotros tener una edad de oro? La edad de oro solo existe en las almas despiertas, fue la respuesta de Sri. Los cielos y las aguas habían palidecido, volvíamos a casa, buena parte del tiempo a la luz de la luna o envueltos en las negras sombras de los árboles. La brisa, llena de un perfume desconocido para mí, nos acariciaba de cuando en cuando y a veces nos embriagaba la deliciosa fragancia de un bosque de mangos floridos. Los tres, Sri en medio, salimos de las sombras del último grupo de árboles, ganando una pradera alumbrada por la luz de la luna, enfrente de nuestra blanca casa de verano, Shanti Nivas, la cual se elevaba bajo el cielo estrellado en medio de las susurrantes palmeras. ¿No es esto en realidad un hogar de paz? Preguntó Sri alegre, y acarició suavemente el rubio cabello de Alan, casi como en un gesto de bendición. Nos devoramos un poco gozando la luz de la luna sobre el césped de la pradera. La mirada de Alan estaba fija en el suelo. Sri empezó después de un rato con la voz algo intranquila aún durante todo este periodo de Kali Yuga. Quiero decir, desde el tiempo de Jesucristo, algún Salvador, uno de los avataras de Dios, no ha descendido a las tinieblas de la tierra. En una pregunta razonable, Sri, manifestando alegría, claro que ha venido. Numerosas veces las sagradas escrituras han profetizado su venida, lo mismo que fue profetizada la de Cristo. Grandes sabios que vivieron en la Edad de Oro han pedido a Dios que se les concediera el favor de renacer en esta época de superstición e ignorancia, la época de la discordia, con el fin de vivir en la tierra cuando Kali Yuga debía volver. Pero cuando este Salvador anduvo entre nosotros, y esto fue hace poco más de 400 años, él no realizó maravillas, no levantó a los muertos, no mató a ningún demonio. Sin embargo, todos aquellos lo vieron. Sintieron que una ola inimaginable de inimaginable afecto brotaba en ellos. Era el avatar oculto de Kali Yuga, el avatar dorado. ¿Cuál era su nombre? Preguntó Alan muy quedamente. Krishna Chaitanya, replicó Sri. Segunda parte, confinado en los campos. Capítulo primero. Shiva te llamará.
Vivía pacíficamente en la casa de mi profesor en Nasic. En el jardín los rosales florecían por todas partes casi todo el año y llenaban de alegría la vista. Todas las mañanas cogía un gran ramillete de rosas y lo ponía en el cuarto de meditación de Sri. Sri me había expresado varias veces su deseo de que no leyera ningún periódico, ya que mi progreso por el camino espiritual a lo largo del cual él me conducía podría ser perturbado por la lectura de los diarios. Desde luego, él se dio cuenta que los acontecimientos mundiales de entonces perdón, me inquietaban y comprendí que sería más prudente obedecerle. No obstante, cuando no podía reprimir mi ansiedad por mi esposa y mi hijo en Austria, él me aseguraba con toda seriedad que ellos estaban protegidos. Con el fin de calmar mis temores, tuvo la bondad de invitar a mi familia a venir a la India y vivir lo mismo que yo, como hijos suyos en Anandapit, la morada de la bienaventuranza, su espaciosa casa de Nasik. Incluso habíamos empezado a discutir sobre cuál sería la escuela de la India a la que iría mi hijo cuando llegara. Fue muy difícil lograr el permiso para que mi esposa y mi hijo, Shati y Gunananda, como Sri los llamaba, pudiesen entrar a la India. Sin embargo, por fin llegaron los papeles con la autorización del gobierno indio. Europa estaba muy lejos y muy lejanas también la cordillera del Himalaya, la frontera norteña de la India, donde en mis viajes con Sri no había llegado más allá de las primeras montañas. Muchas veces preguntaba a mi guru, Sri, ¿cuándo reemprenderemos el interrumpido peregrinaje al hogar de Shiva? El anciano sonreía de un modo extraño. Espera hasta que llegue la hora. Shiva te llamará. Tenía vehementes deseos de ver los bosques, los solitarios lagos, las vertientes de las montañas deshabitadas donde Shiva tenía su trono. A menudo soñaba que otra vez me encontraba sobre las rudas tablas de uno de los humildes abrigos peregrinos, donde el fétido humo de una hoguera encendida en el cuarto de abajo penetraba por las rendijas del suelo, y de ver cómo los peones indios, empleados para llevar la silla de manos de Sri al lago Manasarovar, preparaban su frugal comida ahí abajo. El retrato de Shiva colgaba de las blanqueadas paredes de piedra de la casa. Este retrato representaba a Shiva, el gran dios, en profunda meditación. Este estaba ahí erguido, sentado sobre sus piernas cruzadas, su cuerpo desnudo, untado con blanca ceniza de cuerpos incinerados, en sus brazos se enroscaban serpientes de lenguas vivaces. Está representando los deseos del mundo de los sentidos que se extendían hasta él, pero Shiva no los percibía. Él tenía la mirada fija en un reino que no es de este mundo. Debajo del retrato se leían las palabras, Shiva meditando en Krishna. Algunas veces era otro el retrato de Shiva que colgaba en el refugio de los peregrinos. Una vez adquirí un retrato de Shiva en un bazar y lo coloqué en la pared de mi pacífico cuarto, en la casa llamada Anandapit. Aquí Shiva estaba representado como el destructor del mundo, en la figura de un joven que bailaba con éxtasis en los espacios etéreos de un mundo en llamas, el cual era aplastado por sus pies, tornándose un montón de cenizas. Shiva el destructor bailaba con el fin de tener espacio para una nueva creación. Una mañana muy temprano, cuando aún estaba oscuro, fui despertando mientras dormía profundamente. Me pareció oír el retumbar del trueno. Abajo alguien golpeaba impacientemente con los puños, o tal vez con la culata de un revólver en la puerta de la casa de Sri. Pero Sri no estaba. Había ido a casa de su discípulo Rana, donde pasaría algunos días. Alguien abrió la puerta. Fuertes pisadas como las de zapatos cerrados subieron la escalera de madera. Un inspector de policía indio en uniforme seguido por cierto número de soldados entró en el cuarto. Queda usted detenido, dijo el inspector. Prepárese inmediatamente. Llévese únicamente las cosas más necesarias y venga con nosotros, pues la guerra ha estallado. Mientras yo me vestí lo más deprisa que pude, ellos inspeccionaron mi aparador y el baúl. Después me empujaron dentro de un coche que aguardaba abajo. Pasamos por el paisaje familiar, que tantas veces había visto al lado de Sri en su coche. Esta vez tenía dos soldados indios sentados al lado y lado, y otros que se sentaba al lado del chofer. Todos llevaban los fusiles cargados y las bayonetas caladas.
El coche se paró delante de un portón de una alta cerca de alambre espinoso. Con asombro recordé que hacía poco más de 20 años yo mismo, en mi calidad de soldado de la Primera Guerra Mundial, había montado la guardia con un fusil cargado y la bayoneta calada en una entrada de alambre espinoso, exactamente como esta. Esto fue en Austria, donde montaba la guardia en un campo de prisioneros de guerra rusos. Ahora en la India, era internado en el campo como prisionero a través de las dos puertas de la doble alambrada del campo. He introducido en una barraca donde unos cuantos individuos esperaban sentados. Durante el resto del día, varios centenares de personas entraron en el campo de concentración, transportados allí en coche o en tren. Como había llegado a la India en un pasaporte austriaco, la guerra había hecho de mí un enemigo extranjero. Cientos de millares, sí tal vez millones de personas, se encontraron con un destino igual al mío durante estos días. Confinamiento en campos de concentración rodeados de alambradas. Mientras Shiva el destructor bailaba y la tierra temblaba bajo sus pies y los imperios y otras formas de gobierno que habían durado miles de años se derrumbaban como un castillo de naipes, los pueblos de todo el mundo se vieron obligados a construir poderosas fortificaciones de cemento y acero con el fin de poder conservar sus varios sistemas, los cuales, aunque muy diferenciados, tenían, sin embargo, algo de común entre sí: reivindicación y venganza. Por esta razón los campos de concentración se llenaban, y como antes de la irrupción de la guerra, estos campos de concentración eran muy pocos. Nuevos campos se construyeron a toda velocidad en todas partes del mundo, en África y en Asia, en América y en Australia, en Europa y naturalmente en la India también. Día y noche los trabajos continuaban bajo el achicharrante sol y a la luz de los proyectores, en casi todos los países, con gastos increíbles. Se construían barracas horribles cubiertas con tejas o bálago, o con chapa ondulada. Viajando en tren se pueden ver inmensas extensiones de terreno donde no hay más que barracas, una después de la otra. Grandes bosques fueron talados con el fin de procurar toda la madera que era necesaria para los campos de concentración. Miles de camiones y centenares de barcos cargados de alambre espinoso llegaban de todas partes. Este alambre era desenrollado y extendido inmediatamente, y luego retorcido en púas agudísimas. Campos de trigo fueron allanados por las pesadas apisonadoras, pese a que el hambre existía en muchas partes del mundo, con el fin de tener bastante espacio para los campos de concentración. Árboles frutales fueron derribados para aumentar el espacio conveniente. Los campos indios en los cuales pasé cerca de 6 años de mi vida eran tolerables. Ahí no había cámaras de gas, ni celdas de castigo o tortura, ni hornos para quemar a los seres humanos. De ningún modo podían ser comparados con los campos de concentración de Alemania o países vencidos. El frugal alimento era en general bueno y suficiente. Naturalmente se componía casi exclusivamente de carne en conserva. No era culpa de las autoridades que muchos de los que fueron internados sufrieran la falta de vitaminas y se les cayesen los dientes. Había hambre en muchas partes de la India. Era culpa mía que yo personalmente sufriese privaciones y algunas veces hambre, pues estaba obstinado en observar aún dentro del campo el régimen vegetariano que había aprendido en casa de mi gurú Sri Maharaj, y que es una gran ayuda en el camino de todo yoga. Sin embargo, a pesar del buen trato, no había nadie en el campo, y yo no era una excepción. Que no se dejase vencer a veces por la desesperación. Aquellos que tenían el poder en todas partes del mundo trataban de ser tan videntes como el mismo Dios. Y con este propósito se había organizado un ingenioso y gigantesco sistema de policía secreta, que lo escudriñaba todo con 1000 ojos y oía con 100.000 oídos. Este monstruoso fantasma poseía los 5 sentidos y brazos que se extendían por todo el mundo, e incluso alcanzaban los campos de concentración. Tan pronto como quedé aislado en el campo de concentración indio, empecé a oír secreteos informativos. Vigile, tenga cuidado. Esa persona se finge amiga de usted para sonsacarlo. Es una espía, un agente nazi. Envía reportajes a los ingleses. Una vez que vio más de la cuenta, él mismo lo confesó. Y yo lo vi con mis propios ojos, pasarle un reportaje al sargento una mañana muy temprano. Y ese otro, Dios mío, ¿no sabe usted que es un comunista? Pertenece a la GPU.
¿No sabe usted que los rusos tienen sus confidentes aquí entre los nazis y los antinazis? La zozobra era el agente extraordinario de esta red de cerca de 1000 seres humanos. Fuera del campo, grandes manadas de monos pardos y grises se agitaban. Iban dirigidos por un viejísimo, iban dirigidos por un viejísimo macaco, un dictador despótico a quienes ellos obedecían complacientes. Junto a la cerca exterior de alambre espinoso del campo había a menudo muchísimos de estos animales, jóvenes y viejos, machos y hembras. Estas llevando a sus hijos abrazados contra el pecho. Miraban fijamente con ojos tristes y serios de animal al extraño mundo de animales entre rejas. A veces nos reíamos al verlos y decíamos, esto es espléndido, hasta tenemos un jardín zoológico. Pero nos dábamos cuenta de la verdad. Los monos estaban libres y nosotros mirábamos a través de las alambradas como seres humanos encerrados en jaulas. ¿Qué dirían ellos? Los macacos veían seres humanos en el superpoblado campo dentro de la alambrada, populando como hormigas. Cavaban tierra, plantaban bananos y otras plantas. Cuidaban pequeños jardines delante de sus barracas. Regaban los cuadros, plantaban flores, legumbres y lechugas. Hacían trabajos de carpintería o fontanería. Clavaban, forjaban y soldaban. Mezclaban el cemento, edificaban con tejas y piedras. Emprendían una lucha interminable contra los piojos de las camas y con los rotos de los calcetines y las camisas. Jugaban a las cartas y dejaban el viejo gramófono girar durante horas y horas. Hablaban, discutían y se peleaban. Muchos se pasaban todo el día echados en la cama de su barraca, comida de piojos, víctimas tal vez de alguna pesadilla. Cada uno de los 8 cercados del campo de concentración indio tenía su propio gobierno. Ahí, detrás de paredes cuidadosamente guardadas, existía un Estado nacional socialista regular. Había dirigentes, ayudantes del dirigente y un grupo de enchufados. Tenían ahí una organización nazi para Kraft durch Fraude, asociaciones para deportes y atletismo, para música, teatro e instrucción. El que lo deseaba podía continuar su educación, ya fuesen los principios de la escritura o algún oficio o pruebas de exámenes. Pero también había ahí listas negras, papeles secretos, repulsa de elementos indeseables, conversión de grupos opuestos, castigos y vapuleos, censura de las cartas y gestapo. En el grupo de antinazis y antifascistas prevalecía un sistema estrictamente democrático, con votación regular y violentas campañas electorales. Estos expresaban libremente en muchos idiomas sus deseos de que ganasen los aliados y su odio al enemigo que sería derrotado. En esta sección la gente vivía constantemente como sentada en una sala de espera. Solo unos cuantos días más, unas pocas semanas, hasta que fuese concedida la solicitud. Todos esperaban su pronta libertad. Muchos de ellos esperaron más de 7 años. Tras de la alambrada, celebraron la victoria al finalizar la guerra. Y aún tuvieron que continuar esperando durante años amargados y mortificados. En otro cercado de alambre de espinos solo había misioneros católicos italianos, incluyendo a 2 obispos. Este era un real estado pontificio en miniatura, de 250 metros de ancho y 300 de largo. También había una sección donde se encontraban cerca de 100 generales italianos que habían sido hechos prisioneros en el este de África. Estaban divididos en dos grupos, uno fascista y uno antifascista, ambos empeñados en apasionada lucha el uno contra el otro. Una noche, una multitud de prisioneros se agolpó contra la cerca de alambre de uno de los recintos y encarando hostilmente a los que ahí se encontraban, se pusieron a gritar y a pronunciar en coro rítmicamente los nombres de Duce, Duce, Hitler, Hitler. En el otro recinto, el de los antifascistas, colgaron una figura a tamaño natural rellena de paja, representando la efigie de Mussolini, envuelta en llamas, con el acompañamiento de una gritería salvaje como si profetizasen los acontecimientos futuros. En el momento en el que el tambaleante dictador iba a bajar del patíbulo para ser arrojado a las llamas, se presentó el sargento inglés seguido de una sección de guardias. Era austero y rudo. Le habían puesto el mote de cascanueces. Sus dientes postizos chirriaban amenazantes, pero preguntó en tono amistoso: ¿quién ha sido el artista? ¿Quién ha preparado este excelente espectáculo?
Adulados, los organizadores se presentaron ellos mismos y fueron custodiados al barracón cárcel como perturbadores de la paz. Sus camaradas profirieron violentas exclamaciones de indignación y expresiones de aprobación se oyeron entre los adversarios del otro lado de la cerca. Los cuidaban lo mejor que podían, hasta se construyó un gran barracón para cine dentro de las alambradas, desde luego, pero con ventiladores para contrarrestar el intenso calor. El sistema funcionaba también para los miembros de la Guardia Europea y oficiales. Cuando esta barraca fue destruida por el fuego, se reconstruyó en pocas semanas. Los trabajos de reconstrucción no cesaban día y noche, pues los agentes indios no querían privarse de este medio de renta. Marchábamos en tres columnas, bajo escolta, cruzando la doble cerca de nuestro recinto para entrar en el cinema. Los nazis marcaban el paso de la oca, y como signo de protesta los antinazis marchaban indolentemente. Irritados por el alboroto, los macacos subían a lo alto del follaje de los árboles enseñando los dientes. Y ahí nos sentábamos muy apretaditos, envueltos en la atmósfera espesa cargada del humo de cigarrillos baratos, y veíamos las estropeadas películas sensacionales americanas que se proyectaban para nosotros. Disculpen, se me secó la garganta. También veíamos películas nuevas. Vimos a una reina joven distribuyendo flores y dulces entre los soldados heridos. Ruidosas escuadrillas de aviones lanzando bombas de gran tamaño que abrían en la tierra cráteres gigantescos. Y delante de nuestros mismos ojos destruían grandes ciudades en pocos minutos. Ciudades en donde tal vez alguno de nosotros había nacido. Ahí todo era igual que en cualquier otra parte del mundo. Todos los problemas, todas las angustias, el agudo dolor y el odio exterior penetraban fácilmente en la doble alambrada del aislado campo de concentración, tanto para los creyentes como para los ateos, para judíos y católicos, protestantes y seguidores de todas las imaginables creencias cristianas, para ciudadanos de unos 20 países europeos, estonianos, letones, lituanos, finlandeses, búlgaros, rumanos, húngaros, alemanes, austriacos e italianos, también prisioneros de países aliados, checoslovacos, polacos, griegos, dinamarqueses, noruegos, holandeses, rusos. Todos ellos habían sido cogidos por sorpresa en alguna parte de las extensas regiones de las florecientes islas entre Irak y Nueva Guinea, y entre Hong Kong y Abisinia, y ahora se encontraban reunidos en un gran campo en la India. Todos procuraban continuar viviendo a su manera, conservaban los títulos, director o consejero educacional. Había un número increíble de ellos, que habían sido capaces o propietarios de inmensas plantaciones con rentas fantásticas y que habían caído en círculos de influencia. Los equipajes llegaban con pequeños intervalos, por lo que menos, por lo menos los que no habían ido a parar al fondo del mar. Ocurrió que al transportar un contingente de un campo holandés de Sumatra a la India, uno de los barcos del convoy fue hundido por un submarino japonés. Los enseres quedaron amontonados delante de la puerta, y los trajes de invierno eran expuestos al sol para protegerlos de las polillas. Chaquetas, smoking y fracs colgaban de los tendederos, y se balanceaban majestuosamente al empuje de la brisa. De cuando en cuando se podía ver a uno de los internados paseándose, la tarde de un domingo, entre las barracas y las letrinas con su traje de etiqueta y la pechera de la camisa almidonada, con el fin de presumir de señor durante un par de horas. Luego guardaban los trajes en alcanfor otra vez, y los señores volvían a meterse en el calzón caqui. Los enseres se desempaquetaban y volvían a empaquetarse. Los hechos se repetían y ya no volvían a borrarse de la memoria. A medida que pasaban los años, el presente se tornaba más vacío, y las esperanzas forjadas sobre frases huecas se derrumbaban como un castillo de naipes, por lo que muchos de estos militares de prisioneros vivían, por estos millares de prisioneros, vivían más atentos al recuerdo de los tiempos pasados. Ellos gozaban recordándolos. Durante horas y días se paseaban de arriba a abajo, a lo largo de las alambradas, y se contaban unos a los otros lo que habían comido una vez en tal o cual restaurante, describiendo con detalle la minuta y los vinos escogidos, y las sensaciones que habían experimentado al probarlos. Del mismo modo relataban sus aventuras con mujeres, los buenos y los malos negocios, o de qué manera habían dado a este o aquel lo que se merecía.
Con ansia buscaban los nuevos amigos que no habían escuchado sus historias y chistes. Quienquiera que viniese de otro campo era inmediatamente rodeado por individuos que deseaban hablar de su pasado. Muchos se evitaban mutuamente, hastiados de vivir tantos años juntos en la misma barraca. No podían tolerar la proximidad de los demás, sus historias, su modo de reír. Algunos de los internados tenían mascotas domésticas. Los que vivían detrás de las rejas habían construido jaulas dentro de sus propias jaulas para sus mascotas y entregaban a estos animales todo su afecto. Un hombre que se jactaba de haber ayudado a incendiar numerosas sinagogas en Alemania cuidaba con mimo y afecto de sus pequeños loros, ruiseñores y otros pájaros. Un músico alemán decidido antinazi tenía la manía de domar ratones. Una vez puso un extraño ratón de campo que se había extraviado en una jaula que contenía toda una familia de ratones. Tímidamente, el amedrentado extraño hembra se subió a un rincón de la jaula y procuró pasar lo más inadvertido posible. Pero el ratón padre y el ratón madre, con toda su prole, le olfatearon y se irritaron mucho al creerse amenazados por su presencia. Media hora más tarde, el intruso, probablemente de otra especie, yacía muerto en un charco de sangre, víctima de las mordeduras de muchos dientes afilados. Evidentemente, los ratones habían pensado que aquel tembloroso ratoncito era algún traidor intruso, que había invadido su territorio con malas intenciones. Sin duda alguna, el mejor lugar del campo era el hospital. También, naturalmente, dentro de las cercas alambradas, este hospital estaba abierto a todos los partidos, diferentes y hostiles. Sin embargo, era un hecho que aquí, en cualquiera de las salas, podía uno realmente encontrar paz. Cuando los pacientes sufrían algún dolor, sus rostros fanáticos asumían a menudo expresiones de bondad humana, como si fueran niños inocentes. Aquí me fueron revelados extraños destinos cuando jóvenes o viejos que habían estado decenas de años en los trópicos me relataron sus vidas tendidos en el hospital del campo de la India durante sus noches de insomnio antes o después de graves operaciones o cuando estaban a las puertas de la muerte. En tales ocasiones agradecían las más ligeras insinuaciones de bondad y olvidaban que una persona que no pertenecía a su partido, que hasta podía ser de otra raza, yacía en un lecho cerca del suyo. Pero tan pronto se recobraban o veían un destello de esperanza posiblemente falsa de cura, sus rostros se volvían otra vez duros y despreciativos o indiferentes, y reincidían en la costumbre de despreciar o secretamente delatar a sus compañeros. El cementerio del campo se encontraba en la sección de la izquierda y no tenía alambradas. Las sepulturas eran cuidadas atentamente y decoradas con flores por los internados, los cuales iban ahí bajo escolta, pero el odio y el mutuo desprecio no se detenían ni ante la muerte. El partido más fuerte del campo se quejaba de que sus muertos eran ultrajados, porque enterraban miembros del partido opuesto en el mismo cementerio. Con el fin de evitar los constantes disturbios en este sentido, el comandante del campo se vio obligado a mandar que los fascistas, antifascistas y judíos fuesen enterrados en un cementerio situado en una lejana ciudad. En los techos de las cocinas de las barracas, en todas las 8 secciones del campo, se posaban feos pájaros de presa parecidos a los buitres, formando compactas hileras. Ellos eran los verdaderos amos del campo. Ninguna alambrada les impedía entrar o salir. Los guardias no disparaban contra ellos cuando descendían rápidamente sobre nosotros y espiaban los varios grupos de seres humanos. ¿Qué veían estos pájaros de presa? Veían el botín, la presa. No les importaba que fuese un antifascista, fascista o sacerdote católico, el que saliese de la cocina de la barraca con su plato de hojalata que acababa de llenar. Descendían rápidamente en bandadas salvajes y cogían al vuelo trozos de carne. En su precipitación, a veces cerraban el blanco y una herida sanguinolenta aparecía en la mano del que llevaba el plato. Ahí estaba el campo de concentración, como un trocito de vida palpitante bajo los pies de Shiva el Destructor. Pero por todas las partes del inmenso país indio se ensanchaba, y en todas sus serpenteantes carreteras llenas de polvo, aquí como en todas partes entre el Himalaya y el Cabo Comorín, los carros de bueyes de los granjeros indios rodaban en columnas
interminables durante grises horas que precedían el alba. Las canciones de los granjeros se elevaban y caían monótonas. Era como si la canción de la India, como si toda la tierra del mundo entero rogara por un nuevo amanecer, pidiendo que sobre la noche que se envolvía la tierra, el sol espiritual, el gran Atma, se elevase visible para todos. La poderosa divinidad nacida en distantes eones, eterna, prístina, abrazándolo todo, se desliza por cada rayo de luz matutina y contempla a todas las criaturas benditas con visión. El sabio, el que no envejece, el siempre joven Atma. Capítulo 2. Detenido en libertad, otra vez detenido. Dentro de las barracas del campo procuré continuar viviendo. Anteriormente había vivido en casa con mi gurú, en diaria meditación y encerrado en mi egotismo. Escaseaban los cuartos individuales en el campo y durante cierto tiempo mi objetivo fue tratar de obtener uno de ellos, con el fin de trabajar ahí sin que nadie me molestara y meditar. Por lo menos intentaba encontrar un rincón en una de las barracas, ya que esto significaría que tendría solo una cama a uno de mis lados y una pared protectora al otro. En el Bhagavad Gita había leído con Sri: ¿cómo puede uno encontrar la paz sin la meditación? Decidí intentar la meditación en medio del barullo y la multitud, y me senté encima de la cama sobre mis piernas cruzadas, con el natural resultado de que todo el mundo se rió de mí hasta no poder más. En el cuarto de aseo, donde la puerta permanecía abierta de par en par, a veces nos encontrábamos 20, bañándonos todos al mismo tiempo, y ocurría a menudo que el agua faltaba cuando estábamos enjabonados de pies a cabeza. En tales momentos musitaba muy querido, ajeno a todo lo que me rodeaba, la sílaba sagrada Om, la antigua palabra cuyos tres sonidos significaban la creación, la conservación y la destrucción del mundo, y simultáneamente las tres fases del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, así como lo que era visible solo para los que tienen visión espiritual, que no reconoce el tiempo. Esto irritaba a mis camaradas. Algunas veces encontraba algún lugar abandonado en cualquier rincón del campo, donde la hierba no había sido aplastada por tantos pies, un rincón detrás de una jaula de conejos o de gallinas construida por expertos criadores de estos animales, donde podía meditar a solas, con el poco de luz y dicha que podía obtener de esta meditación. A menudo me dirigía inmediatamente a la cola interminable de los que esperaban delante de la cocina de la barraca, en donde de costumbre se oían sonidos parecidos a los de hambrientos animales de presa en espera del alimento. Una vez alguien me gritó enfurecido: ¿qué hace siempre dando vueltas y sonriendo como una Mona Lisa? No comprendo cómo se pueda reír alguien en una situación como la nuestra. Yo aún no había comprendido claramente el porqué de los requisitos exteriores de la meditación. La estera de la hierba, la cual me fue robada el primer día que entré en el campo, el cuarto aislado y la soledad, eran necesarios solo para el principiante. Las paredes de protección que intentaba construir en torno a mí en el campo pronto se vinieron abajo. El blanco mosquitero que extendíamos sobre las camas durante la noche con el fin de protegernos de la malaria me proporcionó una especie de aislamiento, pero podía ocurrir que algún borracho, a quien sin saberlo hubiese ofendido, rompiera el mosquitero en lo mejor de la noche para pegarme o dirigirme una serie de palabrotas. No te apasiones, sé calmoso, pacífico, proporciona a los que te rodean tu propia calma, tu paz, tu fuerza. Tales eran las palabras que Sri me había escrito, cuando finalmente las autoridades nos dieron permiso para mantener correspondencia. Me horroricé cuando leí estas palabras de Sri. Había vivido como si parte de mí hubiese sido anestesiada por medio de inyecciones. Me habían pinchado y yo me dejaba zarandear como una marioneta, atada a un cordel. Un agudo silbido me despertaba por las mañanas. Era la llamada para ponerme en la fila en el campo de deportes, para recoger el panecillo diario. Otro silbido me llamaba para
pelar patatas y otros deberes domésticos. Tenía que lavar ventanas y fregar suelos. Alguien me llamaba a mí y yo a mi vez llamaba a otros. ¿Dónde estaba mi verdadero yo durante este tiempo? Cuando intento recordar los primeros días de mi detención, solo recuerdo movimientos de un recinto a otro, de una barraca a una tienda, de una tienda a otra barraca. Tan pronto como empezaba a sentirme bien en un rincón, podía estar seguro de recibir la orden de mudarme. A veces sin cuenta, mis camaradas y yo tuvimos que recoger nuestros bártulos y mudarnos de una parte del campo a otra. A veces era todo el campo el que se mudaba. Recuerdo que una vez viajamos formando una larga columna de autobuses en nuevas barracas. A- en medio de una estepa desierta, todos los coches pararon de repente y nos dieron órdenes de que nos apeásemos y nos hicieron entrar en un cuadro de soldados negros formados en filas cerradas. Los soldados nos apuntaban con los fusiles cargados y nos mandaron a hacer nuestras necesidades. Cuando esta orden fue obedecida, nos hicieron entrar otra vez en los autobuses y nos condujeron al nuevo campo, donde no tuvimos más paz que antes. Entre tanto, comités de inspección trabajaban en todos los campos con el fin de decidir qué debían, los que debían ser puestos en libertad y los que debían permanecer en Darjeeling. Y en los campos del sur, en las montañas de Nilgiri y uno en Deccan, que estaba ocupado casi exclusivamente por mujeres. Me enviaron ahí unas cuantas semanas por equivocación. ¿O fue esto alguna broma intencionada? Ahí no había alambradas, las barracas estaban situadas en hermosas praderas, llenando el espacio entre árboles añosos. Las mujeres europeas, muchas de ellas jóvenes y bonitas, se paseaban por debajo de los árboles con ligeros vestidos de verano, pantalones o calzones. Algunas se mecían en las hamacas y me hacían señas con los parasoles cuando me dirigía al campamento en el autobús escoltado por 3 soldados. Un hermoso río corría muy cerca de allí, parecido al Fagervik, en el drama Strindberg de Tramspiel. El drama de Strindberg, Tramspiel. Este campo donde lápices para labios y otros cosméticos se vendían en la cantina y donde comíamos en mesas adornadas con flores y con manteles, también estaba dividido en estrechas jaulas de invisible alambre de espino. Las alemanas se negaban a sentarse a la misma mesa en que se acomodaban las judías, o arias casadas con judíos. Estas facciones hostiles comían a diferentes horas y se boicoteaban unas a las otras. Las italianas y las alemanas comían juntas, pero aún entre sí no se hablaban. Las italianas respetables y las italianas prostitutas de Bombay se evitaban y despreciaban apasionadamente. En los 4 rincones del cuarto de tertulia, usado por todas las mujeres internadas, divididas en grupos, se cambiaban miradas de odio. Estas encantadoras criaturas echaban mano de todos los medios a su alcance para forjar intrigas y censurarse unas a las otras ante el comandante y la comisión investigadora. Esto, por cierto, no era ningún Fagervik, aunque tenía algún parecido al primer golpe de vista. No, era más bien Skamsud. Muchas de estas mujeres lloraban en silencio por la noche, debido a los chismes que se cuchicheaban de ellas. Algunas se volvieron dementes. Cuando después de corta estancia ahí, me volvieron a meter en el autobús que había de llevarme bajo escolta a mi antiguo campo. Las mujeres de estos diferentes grupos rodearon el auto. Todas ellas, tanto las que se habían burlado de mí como las que me habían tratado amistosamente, me hablaron emocionadas, temblándoles sus pintados labios, pidiéndome que les prometiera llevar algún mensaje a sus maridos judíos, alemanes o italianos, que se encontraban en campos de concentración para hombres, algunos de ellos en departamentos en los que no tenían ninguna posibilidad de entrar. Hasta cuando las pesadas ruedas del viejo vehículo empezaron a rodar sobre la arena, me gritaban suplicándome que pidiera a sus maridos que intentasen por todos los medios reunirse con ellas. Los comités trabajaron durante meses. Cuando uno se iba, volvía otro.
Todos los que estaban internados, hombres y mujeres, tenían que llenar un cuestionario y eran continuamente llamados para las investigaciones. Los testigos eran interrogados, se anotaban todas las acusaciones. Los informes de la policía secreta sobre cada persona eran perfectamente investigados y a cada uno se le entregaba el respectivo fallo. Un día, inesperadamente, me pusieron en libertad. Asombrado, salí fuera de las alambradas al campo libre. Al día siguiente, estaba otra vez en la casa de Sri y el anciano me abrazó afectuosamente. El enorme campo de concentración, donde centenares de mis camaradas continuaban sentados detrás de la doble alambrada, se había desvanecido de mi memoria como un sueño. Por cierto, a veces me parecía mentira que pudiera ir por donde quisiera y que en ninguna parte hubiese alambradas que me lo impidiesen. Pronto dejé las llanuras, acompañando a Sri a lo alto de las frescas y verdes regiones montañosas de Mahabaleshwar. Vivimos ahí solos en una casita. Un antiguo templo de Krishna se elevaba cerca de aquel lugar al borde de un precipicio, y muy a menudo me sentaba en el fresco salón del templo al pie de la estatua de Krishna, que representaba a Krishna el niño divino cuando se criaba entre los pastores de Brindavan, andando por el bosque y tocando una flauta. Al pie de la estatua nacía una clara fuente que se derramaba por el declive abajo, tornándose en la llanura del ancho río, en que, en alguna parte, en la oscura distancia, pasaba cerca del campamento de las mujeres. Rana vino a visitarme. Como antaño, nos sentamos a los pies de Sri, mientras él interpretaba los Upanishads para nosotros. El anciano era tan feliz como un niño, y muchas veces sonreía contento. Pero cuando explicaba las secretas enseñanzas de los Upanishads, sus palabras eran como relámpagos de luz. Parecía que el firmamento se iluminaba, que la eternidad vacía de tiempo y espacio se revelase en nosotros. Todas las mañanas me levantaba antes de salir el sol, y después de un rápido baño subía a una colina donde meditaba. Durante los primeros meses los cielos de primavera y verano se hallaban despejados cuando abría los ojos después de la meditación. Paulatinamente las señales de una nueva temporada de lluvias se presentaban sobre los bosques. Grandes nubes negras y densa niebla brotaban de las hendiduras de las montañas. Cuando volví a abrir los ojos y miraba en torno a mí, pasmado, pesadas nubes cargadas de agua envolvían la tierra. Pronto vendría el tiempo de abandonar la meseta de la montaña con sus grandes florestas y el fuerte olor de las orquídeas creciendo en las musgosas ramas de los árboles. Los primeros chaparrones ya habían caído. El retumbar del trueno sonaba a distancia. Serpientes venenosas salían de sus agujeros de la tierra, pues se llenaban de agua. Rumores del resultado de la ofensiva alemana en Noruega y en el oeste alcanzaban nuestro pacífico hogar por medio de los criados de Sri, que compraban en los bazares del pueblo cada semana a una hora de distancia. También nos trajeron un aviso oficial: la autorización para que mi esposa y mi hijo entrasen al país, que ya había sido concedida y renovada, súbitamente fue revocada. Un huésped de la ciudad informó que los extranjeros de nacionalidad hostil que habían sido puestos en libertad estaban siendo arrestados de nuevo. Poco antes de nuestra partida, los brahmanas del pequeño templo del pueblo de Mahabaleshwar celebraron un banquete en honor a Sri. Recorrimos la corta distancia hacia la casa alegremente adornada, a la que habíamos sido invitados, en un elegante Ford de 8 cilindros, propiedad de Sri, regalo de uno de sus discípulos indios. El sacerdote, que mucho antes había celebrado los ritos matrimoniales para una de las hijas de Sri en este pueblo montañoso, parecía hallarse embarazado al recibirnos. Parece que algunos brahmanas de los más ortodoxos en el templo tenían escrúpulos de comer a la misma mesa que un europeo. Era el deseo de ellos que yo no comiera con los huéspedes, sino que lo hiciera aparte, en la vereda adyacente. Sri desaprobó esta decisión, explicó que yo era su discípulo y que él, como mi gurú que era, me había conferido el cordón de Brahmana y me había aceptado como tal. No había pues razón para excluirme.
Hubo una larga discusión sin llegar a ningún resultado. Finalmente, volvimos a nuestra casita sin comer. Ni Sri ni yo habíamos participado en la festiva comida. En estupidez estaba orgulloso por el hecho de que Sri se hubiese puesto de mi parte, de que no me hubiese abandonado o permitido que me tratasen como un verdadero extraño. No sospechaba que seguramente, en su fuero interno, sin discutir el asunto, él censuraba mi conducta. Naturalmente, como mi maestro que era, había intervenido en favor de su discípulo, pero mi inmediata reacción debía haber sido declarar decididamente que yo de muy buena gana comería fuera, en la vereda. Poco había aprendido durante mi reclusión. Aún no se me había concedido el don de la humildad. Al día siguiente dejamos el pueblo de la montaña. A medida que nos aproximábamos a las llanuras, la gente se parecía más y más excitada. Los alemanes habían entrado en París y se desparramaban por toda Francia. Corrían y se creían los más fantásticos rumores. Ocurra lo que ocurra, usted debe conservar su calma interior, me aconsejó Slim. Lo intenté, pero solo lo conseguí en parte. Poco después de nuestra llegada a Nassik, la figura familiar del inspector de policía apareció con su séquito y me presentó una nueva orden de arresto. Bajo fuerte guardia, yo y cientos de otros a quienes se les había concedido la libertad, fuimos conducidos de nuevo al campo rodeado de alambradas. Mi supuesta libertad no había resultado ser otra cosa que unas cortas vacaciones. Otra vez metido en la sofocante barraca, bajo el blanco mosquitero, entre la multitud de personas que se quejaban de su pasado deshecho y que estaban llenas de temores en cuanto al futuro, yo no podía dormir, no podía librarme de las escenas que persistían en aparecer detrás de los párpados de mis cerrados ojos. Como los demás, estaba lleno de zozobras y no podía reprimir mis temores por mi familia. Mi madre, mi esposa y mi hijo estaban aún en Austria, donde los peligros aumentaban diariamente. Tal vez ellos estaban en un campo de prisioneros en peores condiciones que yo. No podía vencer la preocupación de mi destino, la pena de que mis ejercicios espirituales bajo la orientación de mi querido maestro se truncase ahora por segunda vez súbitamente y al parecer sin razón. Me senté en la cama y traté de meditar, como Sri me había enseñado. Lo conseguí, pero volví a echarme, agotado por el esfuerzo. Las horribles escenas reaparecían y permanecían ante mis ojos, y mis pensamientos volvían a atormentarme. Era como vivir en un mundo de fantasmas. Mis vecinos se quejaban y se revolvían incansablemente durante sus inquietos sueños, haciendo crujir las camas. A menudo la barraca se llenaba de quejidos, como si los que dormían padecieran pesadillas. Fuera del campo los chacales aullaban. Yo no podía continuar durmiendo. Una triste visión me acosaba. Toda la gente de esta gran barraca, incluyéndome a mí, toda la gente del campo de concentración, toda la gente del mundo, yacía en el fondo de una negra prisión. Todos estábamos atados, estábamos sujetos a las cadenas de nuestros deseos, nuestros propios prejuicios, atados por nuestra ignorancia, por nuestra falta de humildad. He leído esta metáfora en algún libro antiguo, que es, que es más que una metáfora. ¿No habrá sido en las obras de Platón? No lo podía recordar perfectamente. Todos los prisioneros de la negra cueva tenían la mirada fija en una misma dirección, con los ojos llenos de angustia. Mirábamos una proyección de sombras en una pared vacilante. No veíamos otra cosa que la danza de las torcidas sombras, que no podíamos comprender. Pero las verdaderas imágenes vivientes del reino de la realidad, cuyas sombras habían caído en la mazmorra, no podían ser discernidas, estaban ocultas. Me llevé las manos a los ojos con el fin de rechazar la visión. Estaba sediento y me levanté para ir al pozo y beber. Salí quedamente para no despertar a los que dormían, andando en la oscuridad entre las hileras de las camas hacia la puerta de la larga y estrecha barraca. Fuera, los aullidos de los chacales alrededor del campo resonaban aún más agudo. Pronto se callaron y solo un animal continuó desgañitándose.
Sonaba como una carcajada, como una loca carcajada que se burlaba de este mundo extraño en el que vivimos. Ok, aquí le paramos o seguimos. Vamos a parar, Prabhu. Ya se nos terminó el tiempo por hoy. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia. Interesantísimo lo que tocó en esta clase. La verdad es que increíble esa descripción de cómo se vive una guerra, ¿no? Para conocer un poquito más lo que fue una, pues, una clase de historia desde el mismo punto, ¿no? Desde dentro, de cómo se vive desde dentro, que es algo muy, muy particular. Uno se lo puede imaginar de distintas formas, pero además la forma en que lo narra, bueno, con cierto humor, cierta ironía, es otra cosa, ¿no? Pero muy, muy interesante, la verdad, me pareció muy interesante también para conocer el contexto en el que se empieza a dar el movimiento, ¿no? En que empieza pues ya a darse a conocer a occidentales. Bueno, cómo inicia, cuáles eran los problemas, ¿no? Cuáles eran las visiones que se tenían. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias por sus comentarios, madre. Entonces, pues creo que viene siendo hora de despedirnos. Muchas gracias haber, por haber estado aquí. Eh, Recuerden que estas clases quedan guardadas en YouTube y y para los que no entren directamente a las clases, pues pueden pedirnos el enlace, ya sea al Prabhu Valmiki Das, a mí o a las autoridades del templo Radha Kunya Vihari. Bueno, muchísimas gracias. Hare Krishna, que tengan una bonita noche y que sueñen con Krishna. Haribol, muchísimas Haribol, gracias. Jai. Jai, descansen. Haribol. Gracias, Prabhu. Haribol.